Hoy les voy a hablar de un santo, mártir, dominico, sacerdote, hijo de Xàtiva, San Jacinto Castañeda, que nació el día 13 de enero de 1743, en una familia eminentemente cristiana, tan cristiana que tuvieron 5 hijos y 3 fueron sacerdotes. 3, Vicente, que fue del clero secular, que trabajó en la colegiata de Santa María; Jacinto, que nació llamándose Félix, que es el patrono de Xàtiva. Félix, se cambió el nombre él después; Carlos, que fue carmelita; y 2 que se casaron, José y Josefa, los 5 hijos de este matrimonio de Xàtiva, que les educaron tan bien que, ya les digo, 3 sacerdotes y 2 que formaron un buen matrimonio. Jacinto visitaba mucho a los dominicos, que había allí muy cerca de su casa y cerca de la colegiata, estaba el convento de los dominicos, y yo digo, lógicamente les conoció y ya desde pequeño quiso ser sacerdote, dominico y sacerdote misionero. Y entró allí en el convento, estuvo unos pocos años, pero muy pronto le enviaron a Orihuela. A Orihuela porque los dominicos allí tenían seminario y todavía está un gran edificio precioso al entrar en aquella ciudad alicantina. Y allí estuvo algunos años, hasta que en un momento concreto vino un dominico misionero de Filipinas y pidió voluntarios para irse de misionero ya, y los estudios terminarlos ya en Manila. Y uno de los voluntarios fue Jacinto. Jacinto marchó a Filipinas, allí terminó los estudios y allí fue ordenado sacerdote. Celebró la primera misa en Cebú, ante el Divino Niño de Cebú, que es el niño que tanta devoción le tienen en Filipinas. Y él quiso celebrar su primera misa delante del altar de Cebú, del niño. Y le regalaron un niño Jesús de Cebú. No sé si era pequeño o grande, pero se lo regalaron el día de su primera misa. Y él lo tuvo. El primer destino que le dieron fue irse a China. Allí estuvo poco tiempo porque le atraparon. Estaba prohibida la fe católica. Él administraba los sacramentos por la noche y una noche de tantas lo pillaron, lo cogieron y lo desterraron bajo pena de muerte y volvió a Filipinas. Pocos días después le mandaron a Tonquín, a la Conchinchina, el actual Vietnam. Aprendió el tunquinés, lo aprendió, porque tenía que predicar, tenía que administrar los sacramentos, tenía que celebrar la misa. Y por la noche catequizaba. Formó un grupo de catequistas para que fueran a esas 50 y tantas capillas que tenía que atender Jacinto. Él no podía llegar a todas, pero formó a este grupo para que le ayudara. Una noche le mandaron llamar para que administrara la Santa Unción a un enfermo. Y se fue con un catequista en una barca, porque había que andar por el río. Llegaron a la casa del enfermo, era de noche, y le administró el sacramento. Le cogieron. Él dejó marchar al catequista, que se escapara para que no lo cogieran a él, pero a Jacinto
lo cogieron. Le juzgaron varias veces. Creían que era portugués. ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú a quién predicas? ¿Quién es ese Dios que ha resucitado? Y él a todas las preguntas daba respuesta. Y lo cogieron metiéndolo en una jaula. En una jaula donde no podía ni estirar las piernas ni levantarse. Tenía que estar en cuclillas. Le metieron el 5 de agosto hasta el 7 de noviembre, que fue el día de su martirio, cuando él tenía 30 años de edad. Durante todo ese periodo escribía cartas. Escribía cartas a su madre, su padre murió estando él todavía en Xàtiva, a sus hermanos, a sus amigos dominicos de España. Claro, la carta tardaba más de un año de llegar aquí, pero sus cartas, hay 23 cartas, yo las he recopilado y las he publicado para darlas a conocer, porque muchísima gente no sabe quién es San Jacinto Castañeda. Por eso he tenido siempre un gran interés, casi ya 26 años, propagando su vida, su biografía, sus milagros, sus cartas, porque sus cartas son pequeños sermones que él enviaba a la gente que tanto quería, a su madre, sus hermanos, a sus amigos de Xàtiva, de Valencia, incluso pues de pueblos que él conocía de cuando era joven. Por lo tanto, digamos que el ministerio de San Jacinto escrito es a través de las cartas, porque sermones no tenemos ninguno, pero sabemos que celebraba la Eucaristía, que tenía un grupo de catequistas que le ayudaba y entonces les hablaba y les formaba a través de la palabra. Desde la jaula predicaba, animaba a la gente a vivir la fe y ser coherentes con ella, a través no solamente de la palabra, sino también a través de la vida, a través de las obras. Incluso escribió, tenemos en esa colección de las cartas, tenemos la última carta que escribió. Él tenía una gran obsesión. El martirio borra los pecados. El martirio me hace digno de entrar en el cielo, en el paraíso. Y un amigo suyo le contesta, el martirio ipso facto perdona todos los pecados, porque es el bautismo de sangre, es la confesión de sangre. Pero es que todavía, la víspera de su martirio, pudo confesarse en latín. Se confesó con un amigo suyo, pero era tunquinés, que también lo martirizaron el mismo día. Canonizado también, San Vicente, de allá de Tunquín. Y lo sacan de la jaula para el martirio el 7 de noviembre y le ponen una cruz delante, un crucifijo, para que lo pisotee. Y él jamás, si yo le amo, le quiero, he dado la vida por él, ¿cómo voy yo ahora a blasfemar? Porque pisotearle es una gran blasfemia. Podéis hacer de mí lo que queráis. Cuando vio que realmente el mandarín tenía la espada en alto, San Jacinto quiso morir mirando al cielo. Y el jefe
tenía que dar la señal con el palmito, el abanico. El abanico tenía que dar la señal del martirio y la dio. Pero como San Jacinto estaba mirando al cielo, le costó bastante para rematar la vida del santo. Pero él murió perdonándoles, murió rezando y murió amando. Así, toda una vida, 30 años, imagínense, 30 años, dando la vida por Jesucristo en plena juventud. Eso es un testimonio precioso, un testimonio grande. De hecho, los catequistas pudieron recoger su cuerpo y llevarlo a una capilla, y allí limpiaron el cuerpo y pasaron todos a besarle los pies a San Jacinto. Luego lo enterraron, pero ya no en Tunquín, cuando pudieron llevarlo a Manila. Había que escribir a la madre y a los hermanos para decirles qué es lo que ha pasado. 2 años tardó su madre a enterarse del martirio de su hijo. Llegó una carta que tenemos en la colegiata, en el archivo, una carta del provincial de allá, de la provincia del Rosario, que está en Manila, diciendo lo que le ha pasado a San Jacinto. Y Vicente, el sacerdote, va a casa y le ve la madre y dice: ¿qué traes? ¿Noticias de Jacinto? Sí, madre. ¿Le han matado o ha muerto? Le han matado. Pues entonces arrodillémonos todos y recemos al Señor por tener un mártir en la familia. Eso fue el testimonio de la madre. Pero es que por la tarde voltearon las campanas de la colegiata anunciando la entrada de Jacinto en el cielo. Y esto llegó 2 años después. Y luego algo muy curioso. Fue beatificado por un papa santo y canonizado por un papa santo. Le beatificó San Pío X y le canonizó San Juan Pablo II el Grande. O sea que fíjense qué regalos más grandes recibió San Jacinto, porque es aclamado, él entró en el cielo el 7 de noviembre de 1773, o sea, 30 años justitos de su nacimiento. Luego, ya aclamado como santo, y para nosotros, pues es un gran puntal que tenemos en el cielo de un joven sacerdote misionero que entregó la vida por el Evangelio y regó la siembra con su propia sangre, que yo siempre digo, gloriosa sangre. Pues a San Jacinto Castañeda yo le rezo todos los días, nombrándole en la plegaria eucarística de la Santa Misa. Y a mucha gente pues me pregunta sobre San Jacinto Castañeda. Escribí su biografía, publiqué sus cartas y es una forma de que su misión, su ejemplo y su testimonio llegue a muchos corazones y les haga vibrar como me hizo vibrar a mí cuando llegué a conocerle de verdad, en plenitud, escuchando todo aquello que me contaban y leyendo las cartas, que son un testimonio precioso para llegar a entrar en el corazón de San Jacinto Castañeda Puchansón, que es el apellido de su mamá.